Son las 10 y 12 minutos de la mañana en Ciudad de México. Esto es Club de Prensa en NTN 24, hoy con el periodista José López Zamorano, que es director de noticias de la Red Hispana. Nos atiende desde Rockville, en Maryland, en Estados Unidos. Y con Luis Antonio Espino, que es consultor en comunicación estratégica y articulista del Washington Post en español. Luis Antonio, antes de irnos a la pausa, te invitaba a la audiencia que nos continuara acompañando, como siempre, al respecto del libro que has publicado sobre López Obrador con el título El poder del discurso populista. Un López Obrador que forma parte de ese grupo de líderes que la ciencia política cataloga como populistas por las políticas, las formas, los mensajes que utiliza para gobernar siendo presidente, en este caso, de México. Cuéntanos sobre el libro. ¿Cuál es el argumento que quieres destacar? Así es. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues mira, es un libro que nace a partir de una paradoja que hemos observado en México en los 2 primeros años de gobierno del presidente López Obrador, que es que por un lado, pues el país enfrenta múltiples crisis simultáneas, algunas obviamente que vienen del exterior, como la pandemia, pero al mismo tiempo agravadas por las decisiones y omisiones del gobierno, otras de manufactura propia, como el parón que ha sufrido la economía mexicana desde que el presidente tomó posesión, prácticamente en el primer año y el segundo año de gobiernos con resultados en números rojos, y al mismo tiempo una alta tasa de aprobación que no solamente se refleja en los números de las encuestas, en los cuales en promedio 6 de cada 10 mexicanos aprueban al presidente, sino también en una actitud genuina de apoyo popular, de justificación, en la cual parece que López Obrador tiene una reserva infinita de esperanza y de paciencia de parte de una sociedad mexicana que suele ser muy crítica y muy impaciente con sus gobernantes. Ante esta paradoja yo dije, bueno, ¿cómo lo hace? Y mi respuesta y mi tesis en el libro es que lo hace a través del poder del discurso. El presidente López Obrador utiliza la palabra como ningún político mexicano lo había hecho en tiempos recientes para construir una poderosa narrativa que transforma y crea nuevas realidades a partir del discurso y convence a un número muy amplio de ciudadanos de que él no es un presidente más, no es un político más que tiene que dar resultados y rendir cuentas, sino una especie de héroe patrio en vida que está cumpliendo una misión superior, que es reivindicar a un pueblo victimizado que ha sufrido el abuso de los poderosos durante mucho tiempo. Es interesante, en tu libro destacas y construyes el argumento sobre 5 pasos que dices el presidente sigue a diario en sus discursos. Los enumero rápido. Adaptar los hechos a una narrativa demagógica, sustituir comunicación con propaganda, ante las crisis negar la realidad, minimizar la situación y eludir su responsabilidad, deslegitimar a toda fuente de conocimiento, información y crítica y manipular el lenguaje para erigirse en el único poder legítimo. Pepe, tu opinión sobre lo que estamos conversando y el argumento del libro que nos comparte hoy Luis Antonio. Ya, no he tenido oportunidad de leer el libro, lamentablemente se ve interesante y entiendo, yo creo, la fascinación que hay con los líderes populistas precisamente por esas dualidades, ¿no? El hecho de que construyen estas realidades a partir de una retórica y muchas veces no se corresponden con la realidad y sin embargo tienen poco impacto político personal, aunque hemos visto en el caso del presidente mexicano alguna erosión de su popularidad como un desgaste natural del poder. Es verdad, todavía de acuerdo con algunas encuestas es muy probable que Morena, su partido político, mantenga la mayoría en el Congreso en las elecciones del 6 de junio, quizá no la mayoría calificada o supermayoría, pero sí una mayoría. Y no, es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque yo que llevo ya tantos años viviendo aquí en Estados Unidos, por los paralelismos que hemos visto con la era Trump, ¿no? Esta idea que me parece a mí la más preocupante de todas, en el sentido de deslegitimar el pensamiento distinto, ¿no? La idea de asumir que tu punto de vista, tu pensamiento, tu programa de gobierno, tus ideas son las únicas válidas
y que las otras son ilegítimas. Y eso me parece muy grave porque en las democracias representativas la concepción del poder está basada en la pluralidad. Y típicamente los populistas de todas las ideologías, porque el populismo yo creo que no es una ideología, puedes tener a alguien de izquierda, nacionalista, fascista o de derecha dentro del mismo cajón o etiquetas. Creo que eso es algo muy preocupante porque tiene que ver con el hecho de que se socava el proceso democrático. Y otra característica muy singular que también vemos mucho en Estados Unidos es la idea de personificar a la prensa en particular como enemiga del pueblo. Lo decía Donald Trump, como lo recuerda, ¿no? The enemy of the people, ¿no? Esta idea de crear escenarios bajo las cuales se genera una percepción de que si algo falla, no va a ser mi opinión. Pueden ser conspiraciones, fuerzas oscuras, en algunos discursos conservadores, de tal manera que obviamente eso mantiene mi legitimidad y deslegitima incluso la propia realidad. Lo vimos con el presidente Trump cuando inventó que era la toma de posesión más numerosa de la historia, ¿no? Cuando inventó que 3.5 millones de indocumentados explicaron por qué la señora Clinton le ganó el voto popular, ¿no? Cuando mandó la gran mentira de que él ganó las elecciones anteriores y que Joe Biden ganó por un masivo fraude electoral, ¿no? Entonces, es muy preocupante eso, obviamente, porque tiene un impacto real. Ya vimos que las mentiras del señor Trump tuvieron el efecto de provocar o alentar a sus seguidores a invadir el Congreso. Entonces, pasan esas construcciones del terreno de la retórica al terreno de la realidad y como estamos viendo, al menos en el caso de Estados Unidos, pueden tener un impacto en la credibilidad de las instituciones, en la credibilidad del proceso democrático como una vía para exponer los puntos de vista y llegar a conclusiones o cambiar a los gobiernos. Y obviamente ese aspecto a mí me parece sumamente preocupante de las políticas o de los estilos populistas de gobierno. Bueno, esto es Club de Prensa. Antes de irnos a la pausa,